¿Cómo está? Dios le bendiga una vez más. Nos da mucho gusto que nos acompañe en Iglesia Ríos. Le mandamos un saludo caluroso desde el escenario, desde la plataforma, el púlpito de Iglesia Ríos. Nos da mucho gusto que nos acompañe. De verdad, es un honor que nos permita entrar hasta cada uno de sus hogares a través de esa transmisión en vivo. Ahí en donde quiera que esté, póngase cómodo. Siéntese en un sillón cómodo, acomódese con su familia, si tiene ahí un postrecito, una coquita bien helada o un café, acomódese lo mejor que pueda, que vamos a arrancar en esta tarde con un estudio de la palabra del Señor. Así es que póngase cómodo, que vamos a terminar hoy el libro de Primera de Corintios, ya al fin. No puedo creer que ya con van 15 semanas que estamos transmitiendo en vivo, porque empezamos esas transmisiones con el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y ya hoy terminamos el libro de Primera de Corintios. Entonces, me da gusto que vayamos leyendo esto juntos. Ahí, antes de continuar, aquí abajo de su lado izquierdo, usted tiene un botón que dice compartir. Así es que dele a ese botón y comparta esta transmisión de Iglesia Ríos. Compártala en sus grupos, compártala en su muro. Inicie un video en vivo con amigos, con familiares, para que podamos ver este estudio juntos. Recuerde que todas las predicaciones de Iglesia Ríos, si usted no alcanzó a verlas, la de la semana pasada o las de semanas anteriores, todas estas predicaciones se van a estar subiendo al canal de Iglesia Ríos en YouTube, para que se suscriba, así como en Facebook y YouTube. Dele a la campanita para que le lleguen notificaciones cada que se sube un video y pueda seguirse alimentando de este material que estamos subiendo a Iglesia Ríos. Así es que nos da mucho gusto que hayan estado compartiendo. Nos da gusto ver que a través del hashtag Ríos Online usted puede sumarse a toda esta ola de personas que están compartiendo este material en sus muros, en redes sociales. Es que compártalo lo más que pueda y de verdad nos da mucho gusto que esté con nosotros, que nos acompañe en esta tarde. Vamos a... Hoy ya terminamos el libro de Primera de Corintios en el capítulo 16, que es el último capítulo de Primera de Corintios. Es un capítulo ahora sí corto, no es un capítulo muy largo y no se adentra mucho en doctrina. Así es que puedo ir desmenuzándolo un poquito mejor que otros capítulos. Es que váyame siguiendo. Ya sabe que si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que no le haya quedado clara durante este tema, o incluso si usted cree que algo de lo que estamos compartiendo no va acorde a lo que la palabra dice, usted tiene otra interpretación, escríbanos aquí abajo en los comentarios o escríbanos vía inbox a Iglesia Ríos. Y si quiere ser todavía más personal, puede escribirme a mi Face personal. Me encuentra en Facebook como David López Jr. Ahí puede mandarme solicitud, puede mandarme un mensaje, con todo gusto ahí estamos en contacto. Así es que sin más preámbulo, mi hermano, ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, y queremos que tú te muevas en nuestras vidas, que abra nuestras mentes, Padre, para que este tema que vamos a tocar el día de hoy no quede en saco roto, sino que quede en nuestros corazones, Señor, que lo podamos aplicar, que lo podamos poner por obra, Padre. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a buscarte cada día más, a buscar cada día más tu rostro. Y sabemos que a través de ti estamos llenos del Espíritu Santo, pero queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de la interpretación de las Escrituras de una forma correcta a través de ti, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se está conectando a esta transmisión, que están viendo este video por Facebook o por YouTube. Yo bendigo sus familias, bendigo sus hogares, Padre Santo, y llena sus casas de ti y de tu presencia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos con el libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Ahí en su lugar abra su Biblia, ya sea física o digital. Ahí abra su Biblia, tenga la lista. Y vamos a comenzar la lectura del versículo 1 y del versículo 2. Dice así:
En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese bien, Pablo arranca con una frase sencilla. Dice, en cuanto. Esto significa que Pablo está respondiendo preguntas que los corintios ya anteriormente le habían hecho. Entonces él dice, en cuanto a tal tema, de hecho varias veces en el libro de Corintios lo usó, lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 12 que dice, en cuanto a tal tema, eso significa que Pablo está respondiendo preguntas que los corintios le hicieron. Dice, entonces aquí vamos a hablar de la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo estaba reuniendo una ofrenda para los ministerios que se estaban moviendo en Jerusalén. Para el ministerio de Pedro, para los apóstoles, para los nuevos pastores que estaban saliendo de Jerusalén y sobre todo para las personas de escasos recursos en Jerusalén. Recuerde que la iglesia, cuando comenzó en Hechos capítulo 2, comenzaban a vender todas sus propiedades y las entregaban a la iglesia. ¿Para qué las entregaban a la iglesia? Para que la iglesia se convirtiera en una comunidad. La iglesia se convirtió en una comunidad en la que se ayudaba a otras personas. Siempre una iglesia que lleva la visión de Dios, siempre una iglesia que tiene al Espíritu Santo moviéndose, lleva un apoyo o una ayuda a la comunidad. Siempre, por naturaleza, la iglesia tiene que ayudar a la comunidad de una o de otra forma. Por eso nosotros aquí en Iglesia Ríos tenemos centro de rehabilitación, que es un área no tan atendida por muchos, pero mal atendida por la mayoría. Entonces tenemos un centro de rehabilitación para ayudar a la comunidad. Hemos levantado despensas, ahora en el Día de las Madres hicimos canastas porque la idea es ayudar a los más necesitados. Incluso de aquí de Iglesia Ríos, de lo que usted diezma, de lo que usted ofrenda, cuando hay viudas, cuando hay personas que necesitan apoyo económico, de aquí de la iglesia se les ha dado un apoyo. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones que puso Pablo para dar esos apoyos económicos a las personas. Porque eso es bíblico, eso la iglesia tiene que hacerlo por naturaleza. Entonces Pablo aquí estaba reuniendo una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. Y por eso les dice, de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo muestra su corazón primero a los Gálatas, y en los Gálatas es que les dice, en Gálatas capítulo 2 y versículo 9 y 10, quiere aliviar a los miembros pobres de la iglesia. Pablo siente una carga moral, siente una carga espiritual por las personas que son pobres y que no tienen manera de sustentarse, y dice, bueno, ustedes que tienen más, ustedes que ganan mejor, ustedes que tienen más recursos pueden apoyar y ayudar a otras personas de iglesias de otras ciudades. Por eso es que está pidiendo esto. ¿Por qué la iglesia en Jerusalén estaba tan necesitada? Puede haber varias razones. La iglesia en Jerusalén ayudaba a un gran número de viudas, y ayudaba a viudas que no tuvieran ningún hijo, que no tuvieran hijos, que no tuvieran sustento, que ya no tenían de qué sustentarse. Entonces eran las viudas que ayudaba. Y generalmente los cristianos son quienes más sobresalen en esfuerzos de ayuda social y en esfuerzos de ayuda comunitaria. Mire, a mí me ha tocado ir a juntas de organizaciones de la sociedad civil. Me tocó ir a juntas donde se juntan esas asociaciones civiles de aquí de Tijuana, y le puedo asegurar con la mano en la cintura que el 70% de casas hogares, el 90 o casi 100% de los asilos de ancianos, de las casas de enfermos, están sustentadas y están siendo operadas por personas creyentes. No solamente de la iglesia cristiana evangélica, en su mayoría de la iglesia cristiana evangélica, pero también de la iglesia católica. La iglesia católica, aunque muchos la critican, que el Vaticano, que tiene mucho dinero y que qué hacen con tanto dinero, y muchos critican a la iglesia católica, pero mucha de la ayuda comunitaria que hay en nuestra ciudad es por parte de la iglesia católica. Por casi un año yo estuve yendo todos los días a la calle Segunda, allá atrás del Smart and Final de la calle Segunda, en donde está el desayunador salesiano. Es un desayunador que se le conoce como el desayunador del Padre Chava. Y todos los días me tocaba ir a las 6, 7, 8 de la mañana al desayunador salesiano,
y ver cómo repartían una cantidad de comida inmensa. Yo creo que fácil repartían unos 300 o 400 desayunos diario. Y diario había cómo repartían desayunos. Y a mí me parece algo espectacular que sea una persona creyente la que esté haciendo ese tipo de labor social. Y la mayoría de las iglesias son quienes mantienen a los centros de rehabilitación, quienes sostienen a los asilos de ancianos, quienes sostienen a las casas hogares. Muchos se quejan de que la iglesia, que le hace tanto dinero. No, la iglesia es la principal aportadora en el trabajo de la comunidad. Eso nadie lo puede negar. Porque eso se ve. Usted revise cuántas asociaciones, métase a páginas de gobierno y revise las organizaciones de la sociedad civil. Hay un registro de organizaciones de la sociedad civil y se va a dar cuenta que por lo menos el 60%, aunque usted no sepa de qué se tratan, pero por lo menos el 60% tiene un nombre basado en algo bíblico. Que si Casa Hogar Monteoreb, que si Casa Hogar Niños del Señor. O sea, todos tienen nombres cristianos o nombres de creyentes o nombres bíblicos, porque están sustentadas y operadas por cristianos. De hecho, Henry Dunant era un joven que se dedicaba a hacer grupos de jóvenes de lectura bíblica. Y estos grupos de jóvenes de lectura bíblica, le estoy hablando del año 1800, este grupo de jóvenes de lectura bíblica después fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la YMCA en español la Asociación Cristiana de Jóvenes. Usted conoce la canción YMCA. Ok, está basado en este grupo que es una asociación cristiana de jóvenes que apoyan a los jóvenes. Y esto lo inició Henry Dunant, un joven cristiano que inició un grupo de lectura bíblica para ayudar a los pobres. Este mismo hombre, Henry Dunant, en 1864, él está en la ciudad de Solferino, en Italia, y hay una batalla en esa ciudad y dejan 38,000 soldados a sus expensas, 38,000 soldados heridos, que el ejército los abandonó. Ambos ejércitos de ambos bandos los abandonaron porque estaban heridos y no podían cargar con sus enfermos. Y este muchacho, Henry Dunant, en 1864, va y ve que hay 38,000 soldados heridos y convence a toda la ciudad de ir y ayudar a esos 38,000 soldados heridos, independientemente del bando que fueran. Los comienzan a ayudar a curarlos, a sanar sus heridas, a enviarlos de regreso a sus ciudades de origen. Y este hombre, a partir de esta experiencia, funda lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. El fundador de la Cruz Roja Internacional fue un joven cristiano. Y así le puedo citar muchos organismos que usted conoce internacionales que fueron fundados por cristianos. En Medio Oriente, la Cruz Roja no es la Cruz Roja. De hecho, en Medio Oriente es una media luna, la media luna roja. Y usted dice, ¿por qué hay en Medio Oriente es una media luna? Porque como el fundador fue cristiano, hay una cruz roja, es una cruz. En Medio Oriente eso puede herir susceptibilidades, porque la cruz representa a Cristo. Y en Medio Oriente no creen en Jesucristo. En Medio Oriente son países islámicos, la mayoría. Entonces por eso allá se representa con una media luna, porque la cruz puede herir susceptibilidades. Alguien puede no dejarse atender por una empresa fundada por un cristiano, una organización fundada por un cristiano. A ese nivel está. Ahora, algunos han pensado que porque a los cristianos se les ha ordenado que ayuden a los pobres, especialmente a los cristianos en necesidad, eso es más importante que apoyar a ministros del evangelio. Pero acuérdense lo que vimos en Corintios, en capítulos anteriores, cómo dice Pablo que es obligación, que es mandato del Señor, que quienes reciben el beneficio del mensaje sostengan a aquellos que les han traído el mensaje. Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 5, Pablo habla de la responsabilidad de la iglesia de honrar a viudas y de considerar a los ministros del evangelio dignos de doble honor. Entonces, mientras los cristianos tienen la responsabilidad de ayudar a los pobres, esta responsabilidad no se antepone a la responsabilidad de apoyar a los ministros del evangelio. Mucha gente dice cosas como, yo he visto muchas publicaciones en internet, mande al pastor a trabajar y no dé los diezmos, déle sus diezmos a los pobres. No, aquí la Biblia dice que los que ministran el evangelio son dignos de doble honor. No estoy negando que hay muchas personas que han abusado del evangelio.
No estoy negando que hay muchos que se hacen pasar por pastores o que se hacen pasar por apóstoles solamente para obtener un beneficio económico del pueblo y están manipulando a las personas. Eso está mal. Pero eso no implica que si haya pastores que estén trabajando de corazón. Eso no implica que si haya ministros, evangelistas, maestros, profetas que están trabajando de corazón y que están viviendo para el evangelio y del evangelio. Muchos dicen, es que vives del evangelio. Pues en efecto, vivir del evangelio no es un pecado. Vivir del evangelio es algo bíblico. Quien está en el evangelio puede vivir del evangelio y eso lo dice Pablo en Corintios. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ayudar tanto a ministros como a personas pobres. Por eso Pablo esta ofrenda no era únicamente para los pobres. La ofrenda que Pablo está pidiendo era una ofrenda para ayudar a toda la iglesia en general que tuviera necesidad. Entonces, la distribución de la benevolencia es una fuente potencial de conflicto y división, y es el trabajo de los diáconos prevenir tales problemas en medio de sus acciones sabias y guiadas por el Espíritu Santo. Claro, porque el tema de las finanzas, el tema económico es un tema delicado dentro de una congregación. El tema económico es un tema que se tiene que tratar con pincitas, que se tienen que rendir cuentas, que se tiene que estar revisando. Hoy en día muchos dicen que en la iglesia es un fraude, pero es muy difícil una iglesia que está registrada correctamente, que tiene toda su documentación en regla. Es muy difícil que haya algún tipo de robo, que haya algún tipo de fraude, porque tenemos que reportar todo a Hacienda. Nosotros seguimos declarando impuestos de lo que salga. No sé si para este año sigue igual. Únicamente el 3% del presupuesto que ingresa a las organizaciones civiles o a las organizaciones religiosas puede utilizarse sin necesidad de una nota física o de facturar. Pero si hay más del 3% del ingreso de la iglesia que no se facturó, de eso la iglesia tiene que pagar impuestos. Entonces, hay que declarar siempre ante el SAT. Nosotros seguimos de pie ante el SAT y mucha gente critica a las iglesias porque hay muchas iglesias que lamentablemente han herido al pueblo de Dios, o peor aún, han herido a personas no creyentes y las han estafado. Y eso genera la incertidumbre de muchos, o que no crean en la institución, en la iglesia como institución. Pero yo le puedo asegurar con la mano en la cintura que todas las iglesias que tienen su papeleo en forma tienen que pagar impuestos, y es imposible que haya un tipo de sustracción. Entonces, la iglesia en este punto tiene conflictos muchas veces, pero a final de cuentas lo importante cuando usted da no es a quién se lo da ni cómo se lo da, sino lo importante es que se lo dé. La importancia del dar, muchas veces estamos viendo qué se hace con el dinero. Muchas veces estamos viendo, pues yo le di a tal persona, pero a ver qué va a hacer. No, si diste, da de corazón y no te pongas a condicionar lo que diste. Pero eso no implica que las iglesias puedan hacer lo que quieran con el dinero. Las iglesias tienen que ser prudentes. Las iglesias tienen que tener una buena administración de lo que se hace con las finanzas y con los donativos que las personas dan, y ser transparentes en ese tema. Entonces, una iglesia que lleva unas finanzas sanas es una iglesia transparente, una iglesia que le puede decir tranquilamente, mire, lo que usted ha aportado se ha invertido en esto y en aquello. Y usted puede ver los resultados. Aquí en Iglesia Ríos, usted puede ver que todo lo que usted da se nos va en gastos de aquí de la iglesia, luz, agua, rentas, teléfonos, pero incluso lo que usted da, usted lo ve reflejado en cada que metemos equipo nuevo. Ahora con las compras que se van a hacer cuando regresemos a la nueva normalidad. Vamos a tener que rociarlos con agua, con un tipo de agua especial para sanitizar. Vamos a tener un termómetro ahí listo, porque todo eso viene de sus ofrendas, viene de los diezmos, porque es para su casa. Esta iglesia es la casa de usted, es la casa donde usted puede venir a congregarse y adorar a su Dios. Y como esta iglesia es de usted, todo lo que usted invierte se invierte en esta iglesia. La iglesia debe discernir quiénes son los verdaderamente necesitados antes de ayudar. Hay mucha gente que no está necesitada, hay mucha gente que es perezosa. Hay mucha gente que cree que la iglesia tiene una obligación de darle, y no, la iglesia tiene que discernir quiénes son las personas más necesitadas. Hay personas que están pasando por una situación difícil y uno discierne y dice, ok, aquí hay un problema. Por ejemplo, una viuda que fallece su esposo, no tiene hijos, obviamente requiere ayuda porque ella no puede sostenerse por sí misma. Hay personas que tienen alguna discapacidad, hay personas que tienen algún problema porque no pueden acceder a un ingreso mayor. Incluso hay personas que trabajan aquí en la casa de Dios. Hay músicos a los que se les da una aportación por venir e invertir su tiempo en esta casa. Entonces,
Si uno puede trabajar para sostenerse a sí mismo, él no está realmente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Incluso si alguien puede ser apoyado por su familia, no está realmente necesitado y no debería ser sostenido por la iglesia. Esos son lo que yo le estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 11 y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3 y 4. Es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. Eso es en 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 9 al 13. La iglesia va a dar apoyo, pero no. Muchos dicen, no, es que tienes que dar, la iglesia tiene que dar sin ver quién es la persona. No, la iglesia tiene la autoridad para decidir si da o no da respecto a la condición moral de la persona, respecto a la condición de arrepentimiento antes de dar apoyo. Porque hay muchas personas que están pecando afuera y que requieren un apoyo de la iglesia para acercarlos al evangelio, y la iglesia lo va a hacer. Pero hay mucha gente que se convierte en gente cínica. Hay mucha gente que viene solamente a aprovecharse de los recursos de la iglesia para continuar su vida de pecado. Y en esos aspectos la iglesia puede decir, ¿sabes qué? Ahí no doy. Entonces, la palabra griega para ofrenda es logia. Logia, aquí se lo voy a poner abajo. La palabra griega para ofrenda es logia y significa una ofrenda extra, es decir, una ofrenda que no es obligatoria. Las ofrendas que le estaba pidiendo Pablo no era una ofrenda en la que decía, si no me ofrendas te vas a ir al infierno. No, porque las ofrendas que usted viene y entrega a esta casa, las ofrendas que usted viene y entrega a una iglesia, no son ofrendas que usted esté obligado a dar. Usted puede o no puede dar. Nosotros referimos todo esto en cuanto a su fe. Usted decide si cuando da lo hace con fe. Entonces, las ofrendas no es como que usted, si usted deja de ofrendar, usted se va al infierno. No, usted no pierde su salvación por dejar de ofrendar. Si usted deja de diezmar, usted se va al infierno. No, usted no se va al infierno. Usted no va a perder su salvación por dejar de diezmar. Pero el diezmo y la ofrenda son principios de bendición para su vida. Son principios en los que usted puede ser prosperado a través de la ofrenda y de los diezmos. Y por prosperado no me refiero a necesariamente algo económico, pero a lo que me refiero es que cuando usted es prosperado es cuando a usted no le falta nada. Porque a lo mejor usted no tiene los millones en la cuenta, pero no se ha dado cuenta que hasta el día de hoy a usted no le ha faltado nada. Yo no puedo decir, es que yo soy pobre. No, porque a mí no me falta un techo, a mí no me falta comida, a mí no me falta calzado ni vestido, que es lo que el Señor a final de cuentas prometió darme. Si en su misericordia y en su benevolencia, buscando yo la santidad, Él me quiere bendecir más, como bendice a muchos pastores, como bendice a muchos hermanos en la congregación, que a nosotros nos da gusto ver a los hermanos de la congregación prosperados, nos da gusto ver a los hermanos de la congregación cuando traen un buen carro, cuando están bien con su familia, cuando pueden proveerle bien a su familia. Eso nos da gusto a nosotros. Entonces es porque el Señor ha dado una gracia especial en ellos. Pero nunca jamás vamos a condicionar el ofrendar y el diezmar como un método o como una condición para ser salvos. No, usted sigue siendo salvo, ofrende o no ofrende, diezme o no diezme. Pero es un principio de bendición cuando usted diezme, cuando usted ofrenda. Dice Pablo, hagan ustedes también de la manera que ordené. Para Pablo esta no era una opción. Los cristianos corintios eran responsables de entre ellos para las necesidades de los pobres cristianos en Jerusalén. Es decir, los corintios no puedan decir, bueno, ellos tienen necesidad, vamos a orar por ellos. Y se acabó. No podían decir eso porque ellos tenían un deber espiritual, sí, en orar por ellos, pero por el hecho de tener bendición de parte de Dios, la bendición no es para que usted acumule riquezas. La bendición es para que usted pueda ayudar a otros, apoyar a otros. Entonces los corintios no podían decir, pues ellos, el dinero no es espiritual, solamente vamos a orar por ellos. No, ellos tenían que manejar una forma, ellos tenían que continuar aportando económicamente para que sus obras tuvieran acción, para que su fe se viera a través de las obras. Dice Pablo, cada primer día de la semana, Pablo quería que su ofrenda fuera sistemática, no al azar. Es decir, Pablo decía, según como ustedes hayan prosperado, aparten algo cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana aparten una parte. A lo mejor no es la gran cosa, pero si durante varias semanas ustedes hacen un guardadito, hacen un ahorro para apoyar a sus hermanos, cuando juntemos todos esos ahorros vamos a poder apoyar de una mejor manera a los hermanos en Jerusalén. Ahora, el primer día de la semana también se refiere al hecho de que los cristianos primitivos se reunían en domingo, no en sábado.
Por eso nos reunimos en domingo, porque el primer día de la semana no es el lunes. El primer día laboral es el lunes, pero el primer día de la semana usted ve un calendario y los calendarios no comienzan el lunes. Los calendarios comienzan en domingo, porque domingo es el primer día de la semana. Los cristianos primitivos se reunían en domingo, no en sábado, porque ellos sabían que todos los días son lo mismo para el Señor. Porque anteriormente, en capítulos anteriores de Corintios, pudimos ver que el que guarda los días para el Señor los guarda, y el que no los guarda, para el Señor no los guarda. Es que los cristianos se reunían en domingo, no en sábado, como muchos afirman. Según haya prosperado, dice Pablo. Es decir, Pablo no estaba poniendo una cuota igual para todos. No es como que, no, esta es la cuota y todos tienen que ofrendar tal cantidad. Pablo no estaba poniendo cantidades como muchos, lamentablemente, quieren pedir ofrendas por cantidades. No se puede poner ofrendas por cantidades. Porque para algunos ponerles una cantidad va a ser mucho. Y para otros vas a ofender su generosidad. Porque yo puedo decir, usted tiene que ofrendar tal cantidad. Muchos van a decir, oye, a mí se me hace mucho. Los que a lo mejor tienen menos van a decir, se me hace mucho. Y los que tienen mucho van a decir, pues yo pensaba dar más, pero tú me pediste tal cantidad. Ahí te va esa cantidad. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, según como hayan prosperado. Es decir, según como ganen, según como hayan ganado en la semana, separen un porcentaje. No sé, puede ser X o Y cantidad. Puede ser mucho, puede ser poco, pero separen según hayan prosperado. Los que prosperaron mucho, separen un poco más. Los que prosperaron poco, pues separen el mismo porcentaje, que va a ser una cantidad menor, pero el porcentaje es el mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, pero igual no deberíamos temer el dar generosamente. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. El enfoque de la ofrenda no es cuánto das, sino cómo lo das. Dios ama al dador alegre. Pero Pablo en ese mismo capítulo dice, el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y el que siembra escasamente, escasamente también va a segar. Porque depende cuánto siembras, depende con qué corazón y cuánto siembras. Es a lo que se refiere Pablo. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo no quería manipular a nadie. Pablo no quería llegar a él pedir la ofrenda porque se podía interpretar como que él los estaba manipulando. Si Pablo llegaba y les decía, mis hermanos, fíjense que los hermanos de Jerusalén están batallando porque tienen una necesidad grande y quiero que levantemos una ofrenda para mis hermanos. Muchos pueden interpretar eso como que Pablo los estaba manipulando. Muchos pueden interpretar como que Pablo estaba utilizando la pobreza de los hermanos en Jerusalén para sacar más dinero de las personas. Pablo no quería eso, por eso les decía, ustedes recojan las ofrendas. Yo les estoy escribiendo aquí la necesidad. Ustedes recojan las ofrendas. Aquí les va una forma en la que lo pueden recoger, pero si no, ustedes busquen la forma en que ustedes lo pueden recoger, pero yo no quiero que cuando yo llegue se recojan ofrendas. Porque no quiero que se entienda como que yo estoy buscando el dinero, ni quiero que se entienda como que yo estoy manipulando para que se dé de tal forma, porque no está bien la manipulación. Muchos manipulan, lamentablemente, al momento de pedir ofrendas. Muchos dicen, tú da mucho y el Señor, si tú tienes fe, siembra lo que traes en la cartera. No, si tú tienes fe, siembra lo que el Señor ponga en tu corazón. Si el Señor puso en tu corazón dar una cantidad, dala con fe. Pero yo no voy a manipular la cantidad que tú quieras dar. Yo prefiero que usted dé un peso bien alegre a que usted dé 100 pesos bien enojado, porque Dios ama no al dador que dio mucho. Dios ama al dador alegre. Esa es la importancia. El versículo 3 y 4 dice, y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo dice, ustedes van a designar a las personas que van a llevar esa ofrenda. Es decir, le está diciendo, no solamente no quiero que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que además yo no me voy a llevar la ofrenda. Ustedes van a designar a 3 personas o a 4 personas, las que ustedes quieran, a quienes ustedes hayan designado por carta, para que ellos vayan hasta Jerusalén a entregar la ofrenda personalmente. Es decir, Pablo no iba a tocar el dinero en ningún momento. Es decir, para que de por sí ellos desconfiaban de Pablo creyendo que él no era apóstol. Entonces, para evitarse esos problemas de que desconfiaban de él, dijo, ok, ustedes van a decir, las personas que ustedes van a asignar una cantidad de personas que ellos personalmente van a ir a llevarle la ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Y si es necesario que yo los acompañe, pues los acompaño.
Pero Pablo no quería que se prestara el hecho de que él estuviera pidiendo una ofrenda, no quería que se prestara a que fueran a pensar que él se iba a quedar con la ofrenda. Por eso dice ustedes, de entre ustedes mismos, ahora sí que ustedes pónganse la soga al cuello, ustedes van a decir quiénes van a llevar la ofrenda y la van a entregar personalmente a las personas en Jerusalén. Versículo del 5 al 9 dice: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjese bien, Pablo tiene planes. Pablo ya se hizo un itinerario. Ya dijo, quiero ir a Macedonia y no quiero estar un poco tiempo nomás con ustedes o de paso unos cuantos días. No, si voy, quiero quedarme incluso hasta el invierno, dice Pablo. O sea, quiero pasar una buena temporada con ustedes, mínimo unos 6 meses, eso es a lo que se refiere Pablo. Cuando dice, por lo menos hasta el invierno, si voy a pasar el invierno con ustedes, pues son mínimo unos 6 meses que me voy a quedar con ustedes. Pablo quería aprovechar bien el tiempo con ellos, pero él antepone a todos sus planes siempre la frase, si el Señor lo permite. Es decir, Pablo está diciendo, yo tengo planes, pero si la voluntad de Dios marca que mis planes tienen que cambiar, yo los cambio para seguir la voluntad de Dios. Porque uno puede hacer planes, pero a final de cuentas Dios puede cambiar los planes a último momento. Tanto así que él planeó ir a lo largo de Macedonia. Pablo planeó ir a Macedonia visitando Corintio, pero las formas le sucedieron de forma distinta. Las cosas sucedieron de forma distinta a la que él había planeado. En vez de esto, Pablo hace una pronta y dolorosa visita a Corinto para confrontarlos personalmente en algunas áreas. Es decir, Pablo tenía planeado quedarse una buena temporada y al final de cuentas Dios le cambia los planes y se queda un poco de tiempo como él no quería hacerlo, pero el Señor así le cambió los planes. Entonces le dice, Pablo tenía pensado quedarse una larga temporada, no se queda una larga temporada, se queda unos cuantos días, quería quedarse con ellos para estar compartiendo con ellos, no para regañarlos, y al final de cuentas termina por tener que regañarlos por acciones que estaban cometiendo. Esto lo veremos en cartas más adelante, y luego se va a Macedonia. Pero el Señor sí cambia los planes. Pablo tenía pensado ir a Roma. Y él dijo, toma un barco y voy a Roma. Pues no, el Señor dijo, no, sí vas a ir a Roma, pero no como tú quieres. Yo te voy a encarcelar y te voy a esposar y vas a ir preso hasta Roma para que le prediques al César. Estaré en Éfeso porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Por qué Pablo no fue a Corinto específicamente o inmediatamente? Porque él ve que Dios le ha dado una oportunidad en este momento en la ciudad de Éfeso. Pablo sabiamente se apoyó no solo en sus propios deseos, sino también en las puertas abiertas de Dios. Pablo conocía el secreto del servicio dirigido, es decir, Pablo podía discernir por el Espíritu dónde Dios le estaba abriendo puertas y dónde Dios le estaba cerrando puertas. Entonces Pablo le está diciendo, el Señor me abrió puertas en Éfeso, el Señor me está abriendo camino en Éfeso, por eso le voy a dar para allá. ¿Cuánto nos falta a nosotros para que podamos entender y discernir cuando el Señor nos está abriendo puertas y cuando el Señor nos está cerrando puertas? ¿Le ha pasado que quiere hacer alguna compra o que quiere hacer algún negocio y por más que lo intenta, el negocio no sale? Y uno se aferra y dice, ¿por qué no? Y si no pasa una cosa, pasa otra, pero el negocio no sale. Porque a veces Dios nos está cerrando puertas. Y hay cosas que usted, en cuanto da el primer paso de fe, ¡pum!, es como si ya estuviera el camino hecho para ir avanzando en algo. Es porque el Señor le está abriendo puertas. Pero nos falta discernir eso. Nos falta aferrarnos menos a lo que nosotros queremos, aferrarnos menos a nuestra voluntad y acercarnos más a la voluntad de Dios. Nos falta mucho a todos. Versículo 10 y 11 dice, y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fíjense bien, dice Pablo, miren que esté con ustedes con tranquilidad Timoteo. Pablo tenía un problema con los cristianos de Corinto que no respetaban su autoridad. Desde el capítulo 1, Pablo comienza a reprenderlos acerca de la autoridad que él tenía como apóstol y que ellos no respetaban, que ellos creían que Pablo no era un apóstol como los demás. Entonces Pablo está diciendo, ok, si a mí, que yo soy el apóstol, que soy el maestro, que tengo a mi discípulo aquí, si a mí como maestro no me respetan, ¿qué va a hacer de Timoteo? ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar con Timoteo? Por eso les dice, miren que Timoteo esté con ustedes. Miren que Timoteo esté con ustedes con tranquilidad.
Es decir, no se sobrepasen, es mi discípulo. Trátenlo bien, que esté tranquilo, no se pongan a intentar usar su sabiduría con él. Después dice, nadie lo tenga en poco. Es decir, esto hace eco con las palabras que después Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, que le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo aparentemente sufrió tanto falta de confianza, porque Timoteo era un joven que Pablo lo estaba aventando a que fuera pastor, y terminó convirtiéndose en pastor y en apóstol. Pero también había muchas personas que le faltaban el respeto a Timoteo porque lo miraban como un joven y decían, bueno, ¿y este muchacho qué me va a enseñar a mí? Si yo tengo experiencia, si yo tengo este joven que me va a venir a enseñar. Lamentablemente así somos muchas veces, de arrogantes y de orgullosos cuando vemos a una persona joven emprendiendo algo. Entonces Pablo dice, nadie le tenga en poco, es decir, nadie le falta el respeto, no lo ninguneen, no lo hagan menos. Él es alguien importante en el reino para que ustedes lo traten como me tratan a mí, dice Pablo en otras epístolas. Luego dice, para que venga a mí. Es decir, de donde quiera que anduviera Timoteo, su misión era ir a encontrarse con Pablo. Y él les encarga a Timoteo para que lo traten bien en lo que llega a donde está Pablo en ese momento. 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fíjese bien, Pablo era el apóstol. Pablo era el apóstol de los gentiles. Y el hermano Apolos era otro apóstol que cuando se juntó con Pablo, Apolos lo conoció primero a Aquila y Priscila, que ahorita también salen aquí en el capítulo Aquila y Priscila se hacen amigos de Apolos y están predicando el evangelio. Y Aquila y Priscila le predican de Jesucristo y le complementan todo lo que él está predicando, guiado por el Espíritu Santo. Y después Pablo lo considera un apóstol por ser Apolos un predicador del evangelio. Entonces dice, mucho le rogué a Apolos, mas de ninguna manera tuvo voluntad. Es decir, Apolos en ese momento no sabemos por qué dijo, ¿sabes qué? No puedo ir, no quiero ir. No tengo ahorita ganas de ir a Corinto, espérame. No voy a ir, dice Pablo, mucho le rogué. Es decir, esto nos da una visión rara acerca de cómo los líderes de la iglesia se relacionaban entre sí. Porque la relación entre los líderes de la iglesia no era una relación jerárquica. Pablo tenía la autoridad para imponerse y decirle a Apolos, vas a Corinto y punto. Pablo tenía esa autoridad para hacerlo y Apolos tenía que obedecer e irse a Corinto. Pero dice Pablo, le rogué mucho a Apolos para que fuera con ustedes a visitarlos, pero no tenía voluntad. Cuando tenga oportunidad, él va a ir, lo que me da a mí la impresión de que en ese momento no tenía oportunidad. No sé si por falta de recursos o tenía algún negocio pendiente, no sabemos por qué, pero Apolos no pudo ir y Pablo no lo obligó a ir, sino que dijo, cuando él tenga oportunidad, él va a ir. Y mucho le rogué, él le estuvo pidiendo, por favor, ve, mira, busca la manera. Apolos dijo, no voy. Y Pablo respetó esa decisión. ¿Cuánto nos falta a los cristianos y más a los líderes respetar la decisión de las personas? A veces una persona la estamos mandando algo que no quiere hacer y la manipulamos. No, es que usted no está haciendo la obra del Espíritu Santo. No, es que usted no va a desarrollar su ministerio. No, es que usted no va usted se está saliendo de la voluntad de Dios y no hace lo que le estoy pidiendo que haga. Y utilizamos la voluntad de Dios para doblegar el ánimo de las personas. Y eso está mal, porque aún Pablo, siendo el apóstol que tenía la autoridad para mandar a alguien, no lo hizo. Respetó su decisión. Dijo, si no quiere ir, cuando tenga oportunidad irá. Y a veces a los ministros, a los líderes nos hace falta entender que a veces las personas nos van a decir que no. Incluso usted que está detrás de la pantalla, si nosotros le pedimos algo, no estamos esperando siempre que usted nos diga que sí. Hay veces que hay gente que nos dice, sí, hoy sí puedo. Y gente que nos dice, no puedo. Y nosotros como líderes respetamos esa decisión. Y usted dice, hoy no puedo asistir a tal evento, hoy no puedo asistir a tal lugar. Respetamos esa decisión. La evaluamos, porque muchas veces muchos dicen que no, porque cambian el evento del Señor por el evento social, ¿no? Ok, no voy al desayuno de mujeres, pero sí voy al baby shower. No tengo dinero para moverme al ensayo de la alabanza, pero sí tengo dinero para andar para arriba y para abajo haciendo cualquier cosa menos importante. Ahí es cuando uno evalúa y dice, oye, ¿qué ondas, no? Ahí no es porque no quiere, ahí simplemente la persona no quiere porque no le interesa la casa del Señor. Pero a veces hay personas que dicen, no, mi hermano, en ese momento no puedo, y no porque no quiera, sino porque en verdad no puedo. Y uno evalúa y dice, oye, si el hermano está pasando por una situación difícil, respetamos la decisión. Y no hace falta respetar la decisión y no manipular. Y a veces manipulamos con que no, vas a ver y el castigo eterno y te va a caer el juicio de Dios. Eso es manipulación. No se deje llevar por la manipulación. Si algún líder lo quiere manipular aquí amenazándolo con que
pierde su ministerio, no se deje engañar, eso es manipulación. Pero tampoco vaya a cambiar los eventos que le van a edificar a su vida espiritual por un evento social. Eso también está mal. Versículos 13 y 14. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Fíjese bien, Pablo usa cuatro descripciones aquí. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. En un sentido, cada uno significa lo mismo. Velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente y esforzarse son sinónimos en su sentido general y aportan a la misma idea, pero solo lo está diciendo Pablo de forma distinta. Los cristianos deben ser como soldados fuertes, como soldados en guardia. Los cristianos deben estar velando por el regreso del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que estar esperando en que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene por su iglesia. No sabemos cuándo, ni sabemos qué va a pasar, ni sabemos si antes de la tribulación o después de la tribulación o en medio de la tribulación. El hecho es que Cristo viene. Venga cuando venga, Cristo viene y tenemos que estar preparados para verle. Entonces, Jesús nos mandó a velar, Jesús mandó a estar listos para recibir a Jesucristo en su segunda venida. Y Pablo advirtió a los cristianos que estuvieran firmes en su libertad. Pablo advirtió a los cristianos que estén firmes, que estén esperando, firmes en la doctrina, firmes en la enseñanza, firmes en el evangelio, firmes en la fe, esperar la segunda venida de Jesucristo. Ese es el único lugar del Nuevo Testamento donde se usa la palabra la palabra es andrizomai. Aquí se la voy a poner abajo. Andrizomai, que literalmente se traduce como pórtense varonilmente, que significa literalmente actuar como un hombre. Pero esto de actuar como un hombre no significa que vayan a las mujeres tengan que hacerse como hombres, no, o que tengamos que ser siempre andar con las cejas levantadas, no. Pablo está apuntando más a comportarse como lo que hoy denominaríamos como un caballero. Pablo está diciendo, sean caballeros, sean hombres amables. Lo que usted tiene por concepto de un caballero, que usted dice, oye, qué hombre tan, que este no es un hombre, es un caballero. Qué hombre tan caballeroso. Es lo que le está pidiendo Pablo. Sean caballeros, pórtense a la altura, sean hombres que se portan a la altura de hijo de Dios. Es lo que está pidiendo Pablo. Versículo 15 y 18 dice, 15 al 18. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan, pues, a tales personas. Estéfano, Fortunato y Acaico. Ahí tiene 3 nombres para cuando quiera pensar qué nombre le va a poner a sus hijos. Estéfanas, Fortunato, no es cierto, no se crea. Son nombres medio extraños, ¿no? Pero estas 3 personas fueron hombres que trajeron, estos 3 hombres fueron los que le llevaron a Pablo las preguntas que los corintios tenían en cuanto a varios temas. Entonces, Pablo los envía de regreso con esta carta a los corintios y aparte les dice que se sujeten a personas como ellos. Es decir, Pablo está reconociendo que ellos tienen el Espíritu Santo, que están siendo guiados por el Espíritu Santo y que vinieron a traerle paz y a reconfortar a Pablo en el momento en el que él escribió esta carta. Aparentemente Estéfanas era la cabeza de la familia y Fortunato y Acaico eran 2 esclavos de su casa quienes lo acompañaron en su visita a Pablo. Eran 2 esclavos libertos. Fortunato y Acaico eran nombres comunes para esclavos, pero lo más seguro es que eran esclavos libertos que acompañaron a Estéfanas, que era el padre de familia de alguna familia. Lo acompañaron a llevarle estas preguntas a Pablo y llevaron la carta de Pablo de regreso a los corintios para que ellos pudieran leerla. Entonces, confortaron mi espíritu. Es decir, Pablo está agradecido por la venida de estos hombres que pueden confortar su espíritu, que se comportaron a la altura y ministraron las necesidades de Pablo cuando Pablo llegó a necesitarlas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que confortamos el espíritu de alguien? Porque a veces muchos en su intento de confortar el espíritu terminan siendo una molestia. Hay personas, me ha tocado personas que acaban de salir de una operación, personas que acaban de salir de cierta
de cierta crisis de salud o de cierta crisis económica y llegan las visitas para confortarlo, pero más que confortarlos terminan siendo gasto o terminan siendo una molestia. Yo sé mejor que nadie cuando hay personas que acaban de pasar por cierta operación y están en casa con reposo, lo menos que quieren son visitas. Y a veces como cristianos no tenemos la prudencia de decir, oye, este hermano acaba de salir de un proceso de salud complicado, lo menos que quiere ahorita es que yo lo visite o que yo le cause una molestia estando ahí con mis chamacos que le van a hacer ruido. Yo voy a visitar a un enfermo y yo no llevo a mi niño. A mi niño lo dejo con sus abuelos o lo dejo en otra parte o lo dejo afuera en el carro con allá afuera que se quede con el iPad o con algo para yo entrar y ministrar a una persona, para no ser una molestia para esa persona. Necesitamos aprender a ministrar sin ser una molestia. Necesitamos aprender a ministrar sin llegar a ofender a la persona o molestar a la persona. Pablo dice, estas personas, Estefanas, Fortunato y Acaico vinieron y me ministraron, me ayudaron, se pusieron a la orden, fueron de bendición para mi vida, no fueron una molestia. Versículo 19 al 20 dice, las iglesias de Asia le saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, le saludan mucho en el Señor. Le saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Recuerde, Aquila y Priscila, quienes estuvieron presencialmente aquí, vimos cómo Pablo estuvo viviendo con Aquila y Priscila por aproximadamente un año, año y medio, porque ellos se dedicaban a hacer carpas al igual que Pablo. Ellos se convirtieron en el evangelio por medio de Pablo, y ahora en la casa de Aquila y Priscila había una congregación. Se estilaba que en casas, en ciertas casas había un patio que podía albergar unas 30 personas, y entonces en la casa de Aquila y Priscila había una congregación de unas 30 personas. Usted dirá, bueno, 30 personas no es nada. Bueno, así se reunían en la iglesia primitiva, en las casas. Por eso los grupos celulares, yo siempre lo he dicho, los grupos de hogar, los grupos en casa, como sean nombres. Ahorita es el mismo grupo celular, pero con la idea que se llaman mini iglesias, que son iglesias en las casas. Pues eso es el grupo celular, porque funcionó en la iglesia primitiva. Hizo que la iglesia primitiva creciera exponencialmente. Obviamente, si aplicamos esos principios al día de hoy, la iglesia va a crecer exponencialmente, porque vamos a estar supliendo las necesidades primero espirituales de las personas, porque así en grupos pequeños hay una forma más sencilla de tener un contacto con las personas. Y segundo, las necesidades materiales, porque obviamente si uno de nuestros hermanos sabemos que se quedó sin trabajo, o ahora con el coronavirus estamos viendo que no tienen trabajo, están batallando por comida, todos le hacemos una despensa y el hermano va a estar feliz, porque no nomás le vamos a estar supliendo espiritualmente, sino que le vamos a estar supliendo materialmente. Para eso son las ofrendas de los santos, para suplir. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. La costumbre judía y la tradición judía era saludarse de beso. De hecho, hay países donde todavía se estila que entre hombres se saluda de beso. El típico, no es un beso como tal, es un beso al aire, solo se juntan las mejillas. No es como tal que das el beso. Pero el ósculo santo significa, salúdense con amabilidad, salúdense con amor, que les dé gusto verse. Y cuando saludan con ósculo santo significa que ese abrazo, ese saludo que se están dando es un saludo que viene con bendición, es un saludo que viene con felicidad, es un saludo que trae agrado a las personas. No se saluden, cuando Pablo dice ósculo santo, salúdense de forma santa. No se saluden con hipocresía, no se saluden con, ay, sí, hola, te saludo porque tengo que saludar. Muchos son así en las congregaciones. Saludan más a fuerzas que de ganas, ¿no? Hay personas que saludan, ay, sí, Dios te bendiga, y ya se van. Y dicen, oye, pues si no vas a saludar, mejor ni saludes, ¿no? Porque eso no es saludarse con ósculo santo. El ósculo es un beso. Entonces, saludarse, dice Pablo, salúdense con un beso santo. Es decir, salúdense con santidad, salúdense con amor, con fraternidad. Así tiene que ser el saludo. Si no tiene fraternidad, si no tiene esta santidad que hay incluso hasta en un saludo, mejor no salude. Porque hay veces que uno saluda a personas que se siente la hipocresía, que se siente las ganas de no saludarte y que están saludando porque tienen que saludarte. Y dice uno, pues, no me saludes mejor. ¿Sí me explico? Procure saludar siempre con una sonrisa. Si va a saludar a alguien, salúdelo bien, sonriente. Dice el dicho popular, lo cortés no quita lo valiente. Usted vaya y salude, sea siempre fraternal al momento de saludar. Ahorita no podemos, ahora que regresemos no vamos a poder saludar de mano, pero hay muchos saludos que usted puede poner la mano al pecho y hacer
una reverencia para saludar con alegría, saludar sonriente. A lo mejor por el cubrebocas no se le ve la sonrisa, pero sí se le alcanzan a ver las líneas aquí en los ojos de que se está riendo. Entonces, saludémonos alegremente. Hoy créame que muchos de los que vengan, yo me voy a tener que amarrar la mano acá atrás porque me va a dar ganas de agarrarlo así, jalarle el brazo y abrazarlo, porque hay muchos hermanos que tienen mucho tiempo que no los veo. Pero saludarse con ósculo santo es saludarse fraternalmente. Versículo 21 al 24, y terminamos este capítulo. Dice, yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. De mi propia mano, dice Pablo. Pablo tiene una característica cuando hacía cartas. Obviamente Pablo no era el que escribía toda la carta de su puño y letra, sino que Pablo tenía una persona a quien él le dictaba, que eso se estilaba en la antigüedad. No todos tenían la velocidad de escribir, por eso había escribas, y uno les dictaba, ok, esta es la carta, te voy a dictar el texto, y el escriba empezaba a escribir toda la carta. Entonces en este punto Pablo dice, yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, en ese momento la persona que le estaba dictando le trajo la carta y Pablo dijo, ahora sí, este es mi saludo, esta es mi firma, aquí está de que yo escribí esta carta. Y entonces la persona siguió escribiendo. Dice, el que no amare al Señor, Jesucristo sea anatema. Pablo, ya para terminar este capítulo, remarca una vez más la importancia del amor. Es decir, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo dice lo importante que es continuar amándonos, porque quien ama al Señor puede amar a su prójimo, puede amar a sus hermanos. Entonces, anatema era una palabra antigua usada por los judíos. Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 3 dijo que él estaba deseando él mismo ser anatema de Jesús, si eso pudiera completar la salvación del pueblo judío. Es decir, Pablo estaba diciendo, yo mismo prefiero ser anatema. O sea, si el hecho de que yo me sacrificara siendo anatema hace que el pueblo judío se salve, yo quisiera hacerlo. Pero anatema era el tercero de 3 niveles de disciplina que había en las sinagogas judías. Y el primer nivel era una separación simple de un hombre de la congregación por 30 días. Si uno no se arrepentía en 30 días, entonces seguía el siguiente grado, venía el siguiente grado de disciplina, dándole un tiempo indefinido para arrepentirse. Es decir, ok, te dimos 30 días, no te arrepentiste, el segundo nivel de disciplina es hasta que te arrepientas. No sé cuánto tiempo te vas a tardar, pero el tiempo que tardes, arrepiéntate y vienes a la sinagoga. Y el tercer nivel era el anatema. El anatema es que no había esperanza de reconciliación, que no había esperanza de regresar a la sinagoga. Entonces Pablo dice, yo quisiera ser anatema a Jesús por tal de que el pueblo judío se salve. Es decir, yo soy capaz de renunciar a Jesucristo si en mi sacrificio de renunciar a Jesucristo el pueblo judío se puede salvar. Es lo que estaba diciendo Pablo cuando lo dijo en Romanos capítulo 9, versículo 3. Entonces, cuando Pablo dice, el que no ame al Señor sea anatema, es decir, el que no ame al Señor no puede estar en esa congregación, no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Es anatema. El Señor viene, dice Pablo. Claro, Pablo está esperando el regreso de Jesucristo, la segunda venida del Señor. Como usted y yo tendríamos que estar esperándola. Que el Señor pronto viene, no sabemos cuándo. Ya pasaron más de 2000 años desde que Jesucristo murió y estamos esperando su regreso, estamos esperando que Él venga por su pueblo. Como dije anteriormente, no sabemos, hay muchas corrientes que dicen que no, es que antes de la tribulación, no, es que en medio de la tribulación, no, es que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Yo la verdad no estoy muy claro con eso, no mucho me meto yo a las profecías de Daniel y las profecías apocalípticas. Son libros muy metafóricos, libros que tienen muchas analogías, que se prestan a muchas interpretaciones. No mucho me meto yo, simplemente yo me abrazo el hecho de que Jesucristo viene. Y eso es lo importante. Independientemente de cuándo venga, yo sé que Jesucristo viene y yo quiero estar preparado para cuando Él venga, levantarme con Él y encontrarme con Él en las nubes. Ese es el hecho importante. Venga donde venga. Si alguien le dice, no, es que viene en tal fecha, no, es que viene después de la tribulación, no, es que viene en medio, usted no se pelee con sus hermanos. No, esto no tiene que ser algo que nos haga pelear. El hecho que todos aceptamos, que todas las denominaciones cristianas aceptan sin dudar, es que Cristo viene. Punto. Eso es lo importante. La gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo, esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Pablo finaliza la carta de Primera de Corintios
diciéndoles: la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Es decir, la gracia de Dios. Ojalá y hayan gracia delante de Dios. Que la gracia de Dios los acompañe. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Las palabras finales de la carta de Pablo, que están escritas con su propia mano, revelan mucho de su corazón de amor. Pablo, estas palabras son profundas. Mi amor en Cristo esté con todos ustedes. Es decir, el amor que yo tengo en Cristo Jesús por ustedes, que lo sientan a través de esta carta. Que esta carta, cuando yo escribo esta carta, ustedes puedan sentir mi amor por ustedes. Y que esta carta, más que un regaño, es una exhortación para hacerlos a ustedes mejores. Es lo que está diciendo Pablo: mi amor, quiero que sientan el amor que yo tengo por ustedes, que lo que estoy escribiendo no es para querer destruirlos o no es para querer hacerles un daño, sino todo lo contrario. Yo les he escrito todos estos preceptos que ustedes deben tenerlos por mandamientos. Yo se los he escrito porque los amo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Muchas veces la corrección, porque esta carta es una carta difícil, hablamos muchos temas. Hablamos de la sabiduría en nuestra propia concupiscencia. Hablamos en la carta de Corintios, Pablo habla de lo sacrificado a los ídolos. Pablo habla de los hermanos débiles en la fe. Pablo habla del divorcio. Pablo habla de la inmoralidad sexual. Pablo habla de los dones. O sea, tocó muchos temas muy profundos Pablo. Y en muchos temas corrigió a los corintios, tanto así que en esta carta aún no lo mandó entregar a Satanás. Así de fuerte estuvo la carta que envió Pablo por este medio. Entonces, Pablo dice: no quiero que ustedes entiendan que esto es un regaño, sino que entiendan, o no quiero que entiendan que estoy diciéndoles esto porque los quiero destruir. Se los estoy diciendo porque se los digo con amor, para mejorar sus vidas, para alinearnos al Señor. A veces nuestros pastores, nuestros líderes vienen a corregirnos y en lugar de aceptar la corrección con amor, porque muchas veces los pastores y los líderes nos corrigen con amor porque saben que estamos haciendo algo mal y no quieren evitarnos muchas veces una mala experiencia, quieren evitarnos muchas veces una mala decisión. Y a veces nosotros en nuestro orgullo no aceptamos su corrección con amor, o no entendemos que nos están corrigiendo porque nos aman. Eso se entiende más entre padres e hijos. Muchas veces uno tiene que corregir a su hijo y uno ve al niño llorando. Mi hijo de repente son las 10, 11 de la noche y me abre unos ojotes así grandotes y me dice: papi, tengo hambre. Y yo le digo: mi amor, sorry, es muy noche, no te puedo dar de cenar. Te puedes comer una fruta, te puedes comer una manzana, pero no te puedo dar comida sólida porque no te hace bien. Es un niño de 7 años que yo lo entiendo perfectamente porque yo, toda mi adolescencia y toda mi niñez, yo era igual. Yo me levantaba en las noches a saltar el refrigerador. Y me levantaba y todavía hasta la fecha, a veces que en la noche me levanto y le pego una saltada al refrigerador. Y cuando en la mañana se levanta y de ella se acaban las salchichas, se acabó el jamón, se acabó el queso, se acabó todo porque el David sale del refrigerador. Pero ahora veo a mi niño pequeño que él es igual porque heredó esa genética por mí le heredó, tengo que reconocerlo. Y yo le tengo que decir: mi amor, no puedo darte esto, pequeño, no puedo darte, David, no puedo darte ese tipo de comidas o no puedo darte ese tipo de dulces a cierta hora porque te hace daño. Y él puede decir: ay, mi papi no me quiere. No, se lo estoy diciendo en amor. Porque amo a mi pequeño, porque amo a mi niño y no quiero que más adelante desarrolle alguna enfermedad por obesidad. No quiero que más adelante desarrolle algún mal por estar comiendo a altas horas de la noche o que se acostumbre a comer de esa forma y después no pueda dejarlo y de eso le desarrolle algún diabetes o algo. Es por amor que se lo digo. Es por amor que lo tengo que mandar a dormir temprano. Y los papás entendemos eso y muchas veces nuestros líderes nos corrigen a nosotros por amor, porque quieren evitarnos una mala experiencia y renegamos y nos enojamos y no entendemos que lo están haciendo por amor y creemos que nos quieren destruir y muchas veces no es así. Pero no ahondo más en este punto. Hemos terminado el libro de Corintios completo, lo analizamos de principio a fin, lo desmenuzamos, lo hicimos puré para que pudiéramos entenderlo todo de la mejor forma. Vuelva a leer todo el libro de Corintios. Si le sale alguna duda, escríbanos aquí a Iglesia Ríos, suscríbase al canal de YouTube, síganos en Facebook, active la campana de notificaciones y cualquier duda, usted sabe que puede acercarse con nosotros. Ya estamos viendo así de realmente muy cerca el reunirnos otra vez. No sabemos todavía la fecha exacta. Creemos que puede ser en unas cuantas semanas, ya muy pocas. No sabemos, pero créame, se lo vamos a avisar. Queremos que ya termine esto del coronavirus, porque cuando estamos a media cuarentena vemos que esto como algo lejos. Ahorita que estamos de salida ya estamos sintiendo que lo rascamos, así que lo agarramos cerca.
el volvernos a reunir. Créame que si usted está ansioso, nosotros estamos 3 veces más ansiosos por reunirnos. Acuérdese que cuando nos reunamos, usted tiene que traer su mascarilla, su cubrebocas, traiga gel sanitizante. Igual aquí vamos a ofrecer gel sanitizante. Vamos a sanitizarlo ahí con un vaporizador para cada persona que entre. Vamos a tener que guardar aquí dentro nuestra sana distancia. Son las recomendaciones que nos está dando el gobierno, salubridad. Entonces, pero lo importante es que nos vamos a poder reunir. Tenemos la ventaja de que el lugar en el que estamos es un lugar enorme. Es que podemos reunirnos muchos, a lo mejor con nuestra diferencia de 1,5 metros cada uno, podemos llenar este lugar a distancia, pero vamos a poder reunirnos y eso es lo importante. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos que tú estás en medio de nosotros y creemos, Señor, que tú nos has llenado de tu Santo Espíritu. Gracias porque hemos terminado un libro más, porque nos has permitido leer juntos el libro de Hechos, el libro de Romanos y ahora el libro de Primera de Corintios. Ya van 3 libros que leemos juntos como iglesia, como cuerpo en Cristo que somos. Ayúdanos, Padre, a poner todo esto que hemos leído por obra, a todo esto que hemos leído que no caiga en saco roto, sino que quede en nuestros corazones y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, aquellos que lo van a ver por YouTube, en internet. Los bendigo también, bendigo sus casas, Señor, y permite, Padre, según sea tu voluntad, que podamos reunirnos pronto en esta tu casa. Te lo pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, un gusto estar con usted. Dios le bendiga.